El jueves todos contentos actualizando nuestras webs a WordPress 5.5.2, pero un día después sale una versión de emergencia. Sí, versión de emergencia. Y en este episodio quiero darte un resumen, digo, muy resumen, para que estés al día y sepas por qué emergencia y qué pasó con 5.5.2 a 5.5.3. Pero antes de entrar en materia, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 480 y hoy es lunes 2 de noviembre del 2020. En avalos.sv, mi academia online, tenés todo lo necesario para aprender a crear tu propio sitio web con WordPress en tu propio hosting VPS. Así que si querés aprender online, avalos.sv. Hay mucha gente que, aunque tengo un dolorcito por ahí, aunque cuando hago aquí me duele por allá, prefieren no ir al médico por no enterarse, por no darse cuenta. Creen que el no estar informados pues hace que las cosas no sucedan. Yo prefiero estar al tanto de todo y luego, dependiendo de lo que sea y cómo sea, tomar una decisión y ver qué hacer o qué no hacer. Con WordPress y los VPS me pasa exactamente lo mismo. Me gusta estar al día con el log, ver qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa y por qué pasa. Cuando se lanzó la versión 5.5.2, digamos que yo ya me lo esperaba. Estaba por venir una versión, estaba por venir, digamos que ya, bueno, tarde o temprano viene. Vino muy bien. Pero al ver 5.5.3, a mí, en honor a la verdad, me agarró con el pie cambiado. Pero vamos a ver. En la versión 5.5.2 se corrigieron 8 vulnerabilidades diferentes. Estas vulnerabilidades necesitaban, digamos, de una condición específica para poder ser explotadas. ¿Qué significa esto? Significa que para poder atacarte con ellas se debía tener una condición específica. Es decir, tenías que cumplir A, B, C, D, E para poder ser atacado, ¿no? Entonces esto provocaba que, digamos, el grado de emergencia fuera menor. ¿Se tenía que corregir? Sí. Pero digamos que no íbamos a meter en cuarentena nuestros WordPress por estas 8 vulnerabilidades. ¿Qué ha pasado? Ha sucedido que cuando se corrigieron estas vulnerabilidades y se trabajó sobre la versión 5.5.2, se hizo un cambio. Este cambio se hizo para prevenir que se intente atacar la base de datos. Y esto, por supuesto, cambió el instalador de WordPress, porque cuando sale una nueva versión, los que ya tenemos nuestras instalaciones funcionando, pensamos en nuestras instalaciones, pero no nos ponemos a pensar en la gente que en ese momento se va a instalar WordPress, ¿ok? ¿Qué pasaba? Que al conectarse buscaba si existían ciertas tablas para proceder o no a su instalación. Es decir, que al querer instalar, en el momento de querer instalar con 5.5.2, no se podía porque el mismo ajuste de seguridad impedía que se hiciera. El equipo de WordPress detuvo el despliegue de 5.5.2, pero al hacerlo se coló la versión 5.5.3 alfa. ¿Problemas? Ninguno, pero sí un par de disgustos, porque a muchos usuarios les aparecía temas, themes, es decir, 20 algo adicionales y además el plugin de Akismet. Viendo la que habían liado, deshabilitaron nuevamente la descarga de WordPress 5.5.2 y lanzaron rápidamente 5.5.3, que es exactamente igual a la versión anterior, pero corrigieron esta cuestión de la conexión con la base de datos para las instalaciones nuevas. Uf, qué jaleo ha de estar pensando.
Si en tu WordPress tenés 5.5.3 alfa, cosa que sería muy rara porque ya se tendría que haber actualizado a la última versión, es decir, 5.5.3 sin el alfa. Y si tenés estos temas y este plugin extra que vos ya lo habías borrado y que te aparecieron de la nada, bueno, solo es cuestión de actualizar manualmente tu instalación, y si no has actualizado y tenés 5.5.2, pues vas a poder hacerlo directamente a 5.5.3. Yo sé que muchos 5 punto algo, mucho pucho aquí, pero ¿qué pasa? Vamos a resumir la situación. La versión 5.5.2 hacía imposible instalarse en un nuevo WordPress, es decir, que esta versión no se podía instalar. Esto no afectaba en nada a los sitios que ya estaban creados. Este problema ocurría y daba error y daba problemas solo cuando ibas a instalar por primera vez un nuevo WordPress, ¿ok? Y la versión 5.5.3 es la misma, pero con la corrección de esto que estábamos hablando, ¿ya? Ahora, con 5.5.3 ya se pueden crear WordPress sin problemas, ya se puede hacer la conexión con la base de datos cuando es una instalación nueva, sin problema, y además también, obviamente, están corregidas las vulnerabilidades que hablábamos en un principio. Vulnerabilidades que, como te digo, tenés que tener una condición muy especial y muy particular para verte afectado. Pero bueno, ¿qué pasa con esta situación? Toda esta situación ha abierto un debate con el tema de las actualizaciones automáticas, y hay opiniones encontradas de si el estar al día automáticamente es buena idea. Incluso algunos opinan que, hombre, siendo WordPress, debería de tenerse un poco más cuidado al lanzar qué o cuál actualización que afecte qué o cuál conexión. Bueno, desde la versión 3.7, WordPress instala automáticamente actualizaciones de seguridad. Yo pienso, en este caso muy particular, en esto que pasó la semana pasada, además de la moto pedorra que va pasando en este momento, yo pienso que WordPress han actuado con rapidez y pienso que han minimizado el daño. Al final pudo ser peor, pero ¿qué era lo, digamos, el extremo, lo más malo que podía suceder? Pues lo más malo que podía suceder es que alguien no pudiera instalarse WordPress de cero, una instalación nueva. Y que también a diferentes usuarios les aparecieran temas oficiales instalados, pero no activos, y un plugin de la Kismet instalado, pero no activo. Claro, nosotros lo decimos así, bueno, sí, fue lo peor y no es muy grave, pero ¿qué sucede? Sucede que por eso es muy buena idea estar siempre informados, al tanto, porque yo no me imagino el susto ni el disgusto que yo podría haberme llevado si de repente entro a mi WordPress y para comenzar veo abajo que dice alfa, y luego veo temas instalados y veo plugins instalados que yo no he instalado. Mira, no me imagino ni el susto ni el disgusto. Pero bueno, yo sé que este episodio hubiese sido genial, que hubiese venido el viernes pasado. Del viernes al lunes muchas cosas han pasado, pero bueno, nunca es tarde. Así que si tu web o las webs de tus clientes ya están en 5.5.3, pues ya lo peor ya pasó. Si no tenés ningún theme, ningún plugin instalado, significa que tu WordPress no llegó de 5.5.2 a la versión alfa y luego a la punto 3, así que no pasa nada. Ya lo peor ya pasó. Yo entiendo, fíjate que entiendo, cuando me dicen que nosotros no debemos de ser conejillos de indias con el software. Y esto lo dicen mucho usuarios que sale la versión pero no actualizan hasta que ya se ha depurado en una versión posterior. A mí decime loco. Yo prefiero tener backups al día y si algo va mal, restaurar el backup. Pero prefiero hacerlo en lugar de tener desactualizados mis sistemas o los de mis clientes, y al querer actualizar,
por tener tanta cosa desactualizada, me reviente todo en la cara. Así que bueno, ya sabes qué ha pasado con estas actualizaciones tan seguidas. Y bueno, si te viene bien en los comentarios, contame, ¿qué dijiste vos al ver actualización tras actualización? Yo el sábado ya me estaba esperando a WordPress 5.5.4. ¿Y a vos, cómo te agarró estas actualizaciones? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andás por estos lugares y me regalás una valoración, un comentario, un me gusta, un corazoncito verde, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud. Pum pam pum pam pam pum pam pam pum pam pum.